Le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da, o que también me da, o nos da a mi esposa y a mí para poder ministrar en este día. Voy a poner aquí al verdugo de los predicadores. Hoy traigo un mensaje que quizá a lo mejor el título vaya como que a causar un efecto contrario, y es que esa es la idea. Esa es la idea. Quizá a lo mejor de entrada, quizá no resulte como que muy atractivo, pero el título que le he puesto a este mensaje es El servicio, una vocación peligrosa. Una vocación peligrosa. Se dice que en la oficina de Albert Einstein, en los años 50, ya casi finalizando su brillantísima carrera, había en su oficina dos cuadros. Un cuadro era de Isaac Newton, ese connotado científico, físico, matemático, cristiano, por cierto, del siglo XVII, inglés. Y un cuadro de James Maxwell, quien propuso en 1860 la teoría de la radiación electromagnética. Entonces tenía esos dos cuadros allí, y cuando ya le faltaba poco para retirarse, quitó los cuadros y puso dos cuadros. Puso el cuadro de Henry Dunant, quien fue el fundador de la Cruz Roja, finalizando el siglo XIX, y puso el cuadro del médico Nobel de la Paz, austríaco-alemán Albert Schweitzer. Y cuando le preguntaron y le dijeron, pero doctor, ¿por qué usted está quitando esos dos cuadros de dos insignes científicos y está colocando esos cuadros de Dunant y de Schweitzer? Y entonces él dijo, porque al final de estos tiempos quiero quitar los cuadros de dos hombres exitosos y colocar dos cuadros de dos hombres que se dedicaron a servirle a la humanidad. Amados, les invito a que abramos nuestras Biblias para que hablemos un poco acerca de el servicio como una vocación peligrosa. ¿Por qué yo digo que el servicio es una vocación peligrosa? Ya lo vamos a ver. Ubique por favor Lucas capítulo 17, versículos desde el 7 hasta el 10. Un pasaje, de verdad que cada vez que yo predico un mensaje siempre digo, no, este es el más difícil que me tocó. Ahora este es el texto más difícil que me tocó. Y este es el más difícil que me tocó. Y de verdad que este texto es un poquito como que duro, atravesado, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver en qué consiste todo esto. Lucas capítulo 17, vamos a leer desde el 5, aunque sea para agarrar un poquito de contexto. Dice allí, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y aquí el texto que vamos a estar trabajando hoy. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto comes y bebes tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice Jesús, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y me llama la atención que allí la palabra siervo es una palabra muy conocida, que es la palabra doulos en griego, que significa esclavo. Y vamos a ver entonces brevemente, yo no sé si quienes me han antecedido en el púlpito habrán tocado o han conceptualizado lo que es un siervo. Sin embargo, quiero quizás, si lo hicieron, llover sobre mojado. Doulos significa en esclavitud, indicando con frecuencia sometimiento. Ahora bien, en el contexto judío, la ley daba ciertos parámetros allá en Levítico y en Deuteronomio sobre cómo era que debía manejarse la esclavitud.
Ahora, los esclavos judíos, que ya eran muy pocos en los tiempos de Jesús, porque más bien ellos estaban sometidos a un imperio, eran considerados como jornaleros que vendían su trabajo, ¿ok?, por un periodo determinado. Y luego, cuando llegaba el año sabático, ellos eran liberados. Ahora, una vez liberado el esclavo judío a veces tenía, si estaba endeudado, no tenía cómo pagar y se entregaba como esclavo para poder pagar la deuda. Si al cabo del tiempo, cuando llegaba el año sabático, dice en Levítico 24, 25, por allá, y luego en Deuteronomio 15 y 16, él se amañaba con la casa, porque es que la ley estipulaba que más bien la esclavitud debía humanizarse y el trato no era tan cruel. Estoy hablando en el contexto hebreo, en el contexto judío. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Si el esclavo se encontraba afiliación con ese hogar, si comenzaba a amar su amo, así como lo dice en Números 15, entonces él le manifestaba que él no quería la libertad, sino que quería ser esclavo por amor. Y allí en la escritura dice que entonces el amo tenía que tomar un instrumento, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es como una especie de una daga, y lo tenía que poner contra el dintel de la puerta, y con esa daga le horadaba la oreja, y con ese pequeño acto, ya entonces el esclavo quedaba formalmente formando parte de la familia como un esclavo, pero como un esclavo por amor. Gloria sea el nombre de Dios, que todos los que estamos aquí y hemos tenido encuentro con Cristo, hoy somos esclavos por amor. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Entonces, una vez libertado el esclavo de una casa judía, como les dije, él podía renunciar a su libertad y entonces adosarse a la familia de una forma voluntaria. Sin embargo, la situación de los esclavos gentiles, y en este caso en el ámbito del Imperio Romano, era más difícil, era más grave. Para los romanos, un esclavo era sencillamente una herramienta que caminaba y comía, nada más. Eso era un esclavo, una herramienta que caminaba y comía, simplemente eso. ¿Ok? Incluso no tenían ningún tipo de derecho. Si el amo lo quería matar, lo podía matar. Era una situación bastante difícil y comprometida. No obstante, cuando nosotros revisamos el concepto de lo que es un doulos, tenemos varias acepciones. Primero, en condición natural, se habla de que se es esclavo por condición natural. Cuando nosotros recordamos Mateo 8:9, cuando aquel centurión se le acerca a Jesús y le dice: Señor, no soy digno de que vayas a mi casa, pero si tú das tu palabra, mi siervo allí, mi esclavo, mi doulos va a sanar. Es ser un esclavo de forma natural, ¿ok? Incluso en 1 de Corintios capítulo 7 versículo 21 nosotros leemos, Pablo dice esto: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. Ahora, en el ámbito espiritual, en el sentido espiritual, nosotros precisamente éramos esclavos del pecado. Ya vimos entonces lo que es ser esclavo en el mundo natural, material. Vamos a ver brevemente eso. Jesús mismo lo dijo. En Juan 8, 34 y 35, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. A su nombre, gloria, que en su corazón, en la casa de su corazón, de todo aquel que haya recibido a Cristo, el Hijo ha quedado para siempre. Aleluya. Ahora, Pablo lo explica detalladamente cuando él habla de nuestra condición espiritual. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2 del 1 al 3 él lo dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Fíjense los términos: en los deseos de nuestra carne. ¿Y dónde más? Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Él nos está diciendo claro
y sin cortapisas. Éramos esclavos del pecado, hijos de ira. Pero Jesús nos compró por precio. Primera de Corintios 6:20 dice que comprados fuimos por precio y por lo tanto debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Amén. Ahora bien, Él precisamente condenó al pecado en su propia carne. Ahora, todo esto fue por gracia. Todo fue por gracia. No lo merecíamos. No nos merecíamos nada de esto. Nada. Habíamos cometido en Adán alta traición contra Dios, de modo que nosotros no merecíamos nada. Dios lo hizo todo. Y aunque ahora tenemos una nueva naturaleza, una creación, hemos recibido la vida eterna, el soplo de vida eterna en nuestro espíritu, sin embargo estamos en un proceso de santificación porque este cuerpo no está redimido todavía, no ha sido glorificado, mejor dicho, y nuestra alma necesita concretar, complementar esa salvación. Amén. Por eso es el proceso de santificación. Ahora, quiero que escuchen esta frase y yo sé que van a estar de acuerdo con lo que yo les voy a decir. El servicio es una vocación peligrosa, pero ¿es peligrosa para quién o para qué? Es peligrosa porque arremete contra la soberbia espiritual. Por eso es que el servicio es peligroso, porque va a golpear nuestro ego, porque va a quebrantar nuestro yo, porque va a quebrantar 4 aspectos importantísimos de lo que es el orgullo y de lo que es la soberbia, la arrogancia. Vamos a ver en esta noche 4 elementos, si nos da tiempo. Si no, a los 30 minutos yo voy a cortar. Y después el que quede con ganas me escribe y le paso el mensaje por correo. No tengo problema por eso. Vamos a ver 4 elementos que conforman el orgullo, la soberbia espiritual y que Dios los erradica por medio del servicio. Si ya tenemos claro que es un doulos, que es un esclavo y sabemos que nosotros fuimos hechos esclavos, somos esclavos de Cristo, entonces ameritamos ponernos al servicio del Señor, que verdaderamente Cristo sea no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Que Él sea nuestro Señor, que sea verdaderamente el Rey, que sea verdaderamente el que mande, que sea verdaderamente el amo, que sea el que quebrante, que quite, que corte, que arranque, que desarraigue, que siembre, que eso sea Cristo en nuestra vida. Aleluya. Entonces el primer elemento que nosotros encontramos aquí en Lucas 17, lo encontramos en los versículos, la segunda parte del versículo 7 y en el versículo 8 en la primera parte. Dice allí: ¿quién de vosotros que teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, aquí viene, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que yo haya comido y bebido. El primer elemento que Dios va a romper, a quebrantar a través del servicio es nuestra autodeterminación o autosuficiencia. Lo primero que va a romper. Ya no nos mandamos a nosotros mismos. Nuestra vida es de Cristo. Amén. Nuestra vida está en el propósito de Dios. Aquí en esta frase que acabamos de leer encontramos 2 figuras literarias, una ironía y una antítesis. Una ironía, porque aquí Jesús está llevando las cosas al extremo y dice: ¿quién es aquel que tiene un esclavo y por uso y costumbre lo recibe y le dice, pasa, siéntate, cuando viene de allá de estar trabajando? Más bien no es al contrario, le dice, hey, acabas de terminar tus tareas allá, bueno, dale, que aquí tiene el complemento. Cíñete, ponte la toalla en la cintura, hazme la comida, pónmela, y hasta que yo no coma, tú no vas a comer. Lo primero que el servicio hace es que Él quebranta nuestra autodeterminación, porque no hay espacio para la comodidad. Cuando nosotros venimos a Cristo, como dice allá en Romanos, basta ya el tiempo para haber hecho lo que nos avergonzaba. Nosotros traíamos un lastre y Cristo por su misericordia tomó nuestro peso, tomó nuestro pecado, tomó nuestra maldición y nos dio su bendición, nos dio su salud, nos dio todos los privilegios de lo que es la salvación para que hoy nosotros le sirvamos por agradecimiento a Él. No hay espacio para la comodidad. Jesús mismo nos dio ejemplo. Allí dice, de aquel que al volver del campo, más bien le dice, prepárate, cena, cíñete. En Lucas 9:58, Jesús mismo decía, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Hablaba de su fatiga, hablaba de su trabajo, hablaba también de que él voluntariamente asumió ser humilde, ser sencillo, ser pobre, como dice Pablo, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Por ahí andan muchas falacias y dicen que no, que Cristo venía, que María era acaudalada, que José también tenía plata, que esa familia tenía billetes, que no sé qué, que los reyes magos trajeron fue un blindado de oro y con eso tenían plata para tirar para el techo. Yo no veo eso. Ese evangelio falso que nos quieren vender, donde solamente nos hablan de éxito y de cosas buenas y no nos dicen las dos caras de la moneda, es un evangelio falso, falsificado, y no se corresponde con el evangelio que aparece aquí en las Escrituras. Sin duda alguna el evangelio prospera, pero la prosperidad no es solamente material. Amén. Entonces, aquí nos está diciendo Jesús que el servicio implica también incomodidad, implica hacer las cosas a destiempo. En Mateo 5, 40 al 41, Jesús nos dice a nosotros: y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga, lleva no una milla, sino ve con el 2. O sea, un esfuerzo extra, un esfuerzo doble. Como decía un graffiti que antes ya lo borraron, cerca de allá del Teatro Bellas Artes, que decía: cuando el músculo se fatiga, apenas comienza la danza. Cuando el músculo se fatiga, apenas comienza la danza. Amado hermano, como dice Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar todo lo que hemos venido sembrando. A su nombre, gloria. A tiempo y a destiempo, Jesús nos invita a la milla extra. Entonces, no hacemos nuestra propia voluntad, sino que estamos sometidos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros encontramos allá en Juan capítulo 21, Jesús está casi despidiéndose de los apóstoles y está hablando con Pedro y lo está restaurando y está hablando con él. Allá en Juan 21, 18, Jesús le dice: de cierto te digo, cuando tú eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. En el versículo subsiguiente dice que Jesús le estaba dando a entender de la forma como iba a morir. Pero también en Juan 3 nosotros encontramos que los que son guiados por el Espíritu de Dios son como el viento que no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Nosotros lo que hacemos es que extendemos nuestras manos y el viento del Espíritu Santo infla nuestras velas, y entonces nosotros nos empezamos a mover por fe en el propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas. Amén. Eso es lo que Dios hace. Amados hermanos, entonces como discípulos y siervos, nosotros entramos en el propósito de Dios y debemos dejar que Él nos dirija, que quebranta nuestra autosuficiencia, nuestra autodeterminación. Hermano, ya usted no se manda solo, ¿yo? Y hay toda una escala jerárquica. En el mundo espiritual, por supuesto, estamos sometidos a Dios, pero lo que refleja en lo que está en el mundo espiritual es la jerarquía material y física. Así que ubique una iglesia. Si usted es de esta iglesia, sométase a su líder, sométase a su pastor y andemos todos sometidos los unos a los otros, como dice Pedro. Amén. El servicio es una vocación peligrosa porque arremete contra la soberbia espiritual. Ya vimos entonces el primer elemento, que es el elemento de la autosuficiencia. Es lo primero que se quebranta, que se quiebra. El segundo elemento nosotros lo vamos a encontrar en la segunda parte del 8b. Dice allí: después de estas cosas, come y bebe tú. Después de esto, come y bebe tú. Después que tú te ciñas, me sirvas, yo coma y beba, después de eso es cuando usted va a comer. Antes no. ¿Qué es lo que nos está destruyendo ahí? El amor propio, el egocentrismo. Es decir, aquí la palabra, Jesús nos está llamando a renunciar a nuestros derechos y a cedérselos a Él. No tengo derechos, Señor. No tengo derechos. 51 o 15. No tengo derechos, Señor. Tú tienes el control sobre mí. Nosotros tenemos que estar bien enfocados. El siervo tiene que estar bien enfocado. Tenemos que estar para servir. No estamos para ser servidos. En Mateo 20 del 25 al 26 Jesús dice: y entonces Jesús llamándolos dijo. Aquí en este contexto Él acababa de anunciar su muerte.
Y entonces viene y dice, llamándolo le dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será el que sirve a todos. Amor propio o egocentrismo. Cuando el rey disponga, cuando el rey ordene, comemos. Si el rey te llama a las 3 de la mañana a orar, párese a orar. Usted no sabe que a las 3 de la mañana es cuando los brujos están haciendo su encanto y su conjuro y su porquería. ¿Qué más tremendo que una iglesia poderosa que se levanta a las 2, 3 de la mañana, llamados por Dios a empezar a golpear y a golpear y a golpear? Porque si usted no cree en la guerra espiritual, créalo. Bueno, no importa, no crea. Pero eso existe, ¿oyó? Y nosotros podemos ser instrumentos de Dios para romper fortalezas en nuestro barrio, en nuestra localidad, en nuestra urbanización, para que eso se haga expansivo a la ciudad, al país y al mundo. Por supuesto, este es un mundo en decadencia, lo sabemos, pero tampoco nos vamos a tirar las barbas al hombro y vamos a dejar que esto se lo lleve quien se lo trajo. Hay que proteger, tenemos gente que proteger, tenemos hijos que cuidar, tenemos hijos que los estamos enviando a un colegio. Aquí todavía la cosa está medio aguantada, pero en Argentina los niños desde el kinder le dice, un buen hogar tiene una mamá o dos mamás o dos papás. Eso es lo que le están enseñando a los muchachos en Argentina. Y lo tenemos aquí mismo, en Latinoamérica. Es una realidad que nos está latiendo en la cueva. Y no tarda en hacerse patente aquí en Venezuela. Amados hermanos, cuando el rey disponga, entonces nosotros tenemos que estar preparados para servir. Después que yo coma, come y bebe tú. El siervo tiene que negarse a sí mismo, poniendo al Señor en primer lugar. Mateo 16, 24 nos lo dice a nosotros claramente. Jesús dice allí, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Esto no es una cama de rosas. Aquí no hay pétalos de rosa por ninguna parte. Esto es duro, esto es fuerte. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a su comodidad, niéguese a sus privilegios, niéguese a todo lo que el mundo te da y toma tu cruz y sígueme, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. La palabra vida allí es suché, que es alma. El que ame su alma, el que ame su estilo de vida, el que ame su yo, el que ame su poder y su preponderancia, el que ame sus propias costumbres, el que no se quiera meter en el carril de la escritura, sino que quiere que la Biblia diga lo que él quiera que diga, amado hermano, entonces Dios va a tener que empezar a apretar tenazas. Porque Él va a hacer lo que tiene determinado hacer. Amén. A su nombre sea la gloria. Así que, amado hermano, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Entonces, el servicio es una vocación peligrosa porque arremete contra la soberbia espiritual. Lo primero que rompe es la autodeterminación. Lo segundo que rompe es el amor propio. Y lo tercero que va a romper es el deseo de ser honrado. El deseo de ser reconocido. El deseo de ser alabado. Y eso lo encontramos allí en el versículo 9. Dice, leemos, ¿acaso le da gracias? Dice Jesús, ¿acaso ese amo le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. El siervo no tiene porque, el amo no tiene por qué darle gracias al siervo. Claro, al hacer comparaciones, nuestro amo es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, es un Dios que cuida de nosotros. Pero no abusemos de la gracia. No abusemos de la gracia. ¿Ok? No abusemos de la gracia. Entonces, el tercer elemento que va a romper es el deseo de ser honrado, de ser reconocido. Y Jesús lo está diciendo en un contexto donde los fariseos amaban ser reconocidos. Es más, cuando nosotros revisamos el contexto de este pasaje, Lucas 17, nosotros nos vamos a Lucas 14. Y en Lucas 14 Jesús se sienta en la casa de un fariseo
porque lo invitan a comer. Y cuando él llega, él ve cómo todos se estaban matando por las primeras sillas. Y entonces precisamente él comienza a lanzar algunas parábolas donde él se dirigía en un doble sentido a las personas que estaban allí, que necesitaban salvación y ser atendidas, pero también al mismo tiempo a la hipocresía religiosa de su momento. Entonces, él utiliza aquí una frase irónica, la ironía, porque el amo no tiene por qué agradecer nada, porque para eso le está pagando al esclavo en todo caso. Suena feo, pero es la verdad. Yo tenía un jefe en la industria que él decía, claro, este es el extremo de lo extremo. Él decía, yo no felicito a nadie. El que quiera que lo feliciten, búsquese un psicólogo y le paga para que el psicólogo le diga que es bien buena gente y todo lo demás. Esperen de mí que yo les voy a armar a ustedes tremendo zafarrancho, tremendo tajaperros si se equivocan en algo. Pues cuando yo voy al banco, yo no le doy gracias al cajero porque me da billetes buenos. Yo le armo un rollo si me da un billete falso. Ya en Cristo, por supuesto, no es así. Pero nosotros tenemos que tener una mentalidad de siervo. Y el siervo no está esperando de nadie ninguna felicitación. Del único que espera es de su amo. Amén. Si estamos así, entonces estamos bien orientados. Si estamos así, estamos bien orientados. El amo no tiene por qué agradecer al siervo, le está pagando, él lo tiene en su casa. Ese es el trabajo del esclavo, servir a su amo. Además, el amo no está obligado a nada, ni siquiera a felicitarle. El esclavo más bien tiene que honrar al amo, quien guarda su vida. Y en el caso nuestro, nosotros como siervos, tenemos que recordar al que nos dio ejemplo como siervo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Cristo, de Jesús de Nazaret, es conocido en todo el mundo y es temido en el infierno. A su nombre sea la gloria. Así que, hermanos, al estar unidos a Cristo, corremos el bendito riesgo entonces de ser vituperados así como lo fue Él. Y para esto hay que estar preparado. Se han hecho virales algunos videos de unas 40 iglesias que están quemando en la India. Y es impresionante los audios de los que están haciendo todas esos desastres, esos siniestros. Gente tomada por demonios. Usted lo escucha. Dice, aparte del poco de grosería, la forma tan gutural como hablan. Impresionante. Pero bueno, Pablo decía que para eso fuimos puestos. Que si era necesario, no solamente se nos ha concedido que seamos salvos, sino también que tengamos que sufrir por Él. En Filipenses 1:21 lo dice, por lo cual Dios, ya lo dije. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y en 2 de Timoteo 2, 11 y 13 hay una porción que era un coro, un cántico, un himno, una porción de un himno de aquel entonces que decía, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si ese es nuestro amo, como dijo Policarpo, cuando le dijeron, Policarpo, maldice a tu Cristo y te dejamos libre. Y él dijo, 86 años le he servido y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo a estas alturas yo lo voy a traicionar? A su nombre, gloria. Amados hermanos, el servicio es una vocación peligrosa. Peligrosa para nuestra autoestima. Y un último versículo antes de pasar al último
al último punto. En Romanos 8:17 nos dice: y si hijos, también somos coherederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este tipo de mensaje no gusta en muchas iglesias. No gusta, pero es el que está en la Escritura. El que está en la Escritura. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Así que el servicio es una vocación peligrosa porque arremete contra la soberbia espiritual, arremete contra la autodeterminación, arremete contra todo aquello que conforma nuestro orgullo personal. El cuarto elemento es que arremete contra el deseo de ser recompensados. No solamente de ser estimados, alabados, reconocidos, sino el deseo de ser recompensados. Y eso lo encontramos en el versículo 10. No lo estoy diciendo yo. Si tiene algún problema con la escritura, vaya y busque al autor y le reclama. Porque Jesús en el versículo 10 del 17 dice: así también vosotros, y se lo está diciendo a los discípulos. En esta porción Él está hablando a los discípulos, y lo vemos porque precisamente en el 17:1 dice: dijo Jesús a sus discípulos, y todo lo que dice de ahí en adelante está dirigido a ellos. Y les dice allí: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Amados, y aquí hay una paradoja. Después que yo cumplo, después que yo hago lo que hago, entonces tengo que decir que yo soy siervo inútil. Es una paradoja. Técnicamente hablando, desde el punto de vista de la figura literaria, es una paradoja. Bueno, amados, ¿saben por qué? Porque los siervos no servimos al ojo. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6. La Biblia dice: siervos, obedeced, y siervo ahí la palabra es dulos, la mismita palabra. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Categórico, enérgico, incuestionable. Amados, trabajamos no para que nos vean, porque Dios es el Dios que hace las cosas en lo oculto. Cuando nosotros oramos en oculto, Él nos recompensa en público. Amén. Las cosas se consiguen es en el terreno de la intimidad con Dios. Luego Dios las hace manifiestas ante todos los hombres. Que la gente vea la gloria, pero que Dios conozca tu historia. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Así que trabajamos por una recompensa en los cielos, no por una corona de aquí de la tierra que se marchita. Y ya con esto voy terminando, con este cuarto elemento. Trabajamos por una recompensa en los cielos. Jesús lo decía en el Sermón del Monte, Mateo 6, 19 y 20 decía: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Antes bien, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde tampoco ladrones ni minan ni hurtan. Amados, los discípulos rechazan la exaltación. Los discípulos rechazan la exaltación. Y no es que nosotros de ahora en adelante no vamos a reconocer. Claro, hay que honrar, reconocer a la gente. Pero nosotros no estemos buscando la forma y la manera de salir en la bendita foto. Si me toman la foto salgo, y si no, no. ¿Ok? No importa. Dios sí sabe lo que tú estabas haciendo por detrás de la foto. Yo no estoy en contra de la foto, no me lo vayan a tomar a mal. Producción, sigue haciendo su trabajo, está bien chévere. Pero no debemos depender de eso, porque no estamos para el ojo, ¿está claro? Simplemente nosotros cumplimos la labor para la cual fuimos nosotros llamados. En Efesios capítulo 2, versículo 10, y aquí esta es la razón por la cual no tiene sentido estarnos autoexaltando. ¿Por qué? Efesios 2:10 lo dice, cuando Pablo está hablando acerca de la salvación, que no es por obra, sino que es por gracia. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que los dones que tú tienes, las habilidades que tú tienes, las fortalezas que tú tienes, te las dio Dios para que las administres. No son tuyas, no son tus talentos. Y el día que tú te exaltes y estés desenfocado,
puede ocurrir cualquier cosa, que te dé un turuleque y se acabó la elocuencia, se acabó la vehemencia, se acabó esto. Porque como dijo mi hija ahora en la tarde cuando yo estaba hablando con ella me dijo: papi, aparta al hombre de Dios y Dios sigue siendo Dios. Pero quitemos a Dios del hombre y el hombre no es nada. Amados hermanos, nuestros talentos y dones son concedidos por Él, no son nuestros, es por gracia. No hay nada de qué gloriarnos. Somos administradores de su gracia multiforme. Amén. Dios no depende de nosotros, Dios nos necesita, pero Él quiere trabajar con nosotros. Él no nos necesita para hacer sus cosas. Con un simple soplo Él abre un surco, un océano. Pero Él quiere que nosotros seamos instrumentos en sus manos para poder entonces hacer su obra en esta tierra. A su nombre sea la gloria. Somos colaboradores de Dios, somos embajadores de Dios, como decía Pablo, para que entonces nosotros les digamos a la gente: reconcíliense con Dios. A su nombre sea la gloria. En conclusión, por lo tanto, el servicio es una vocación peligrosa, porque arremete contra nuestro orgullo, nuestra soberbia espiritual, atacando 4 elementos primordiales. Destruye nuestra autosuficiencia, destruye nuestro egocentrismo, destruye nuestro deseo de ser reconocido y alabado, y destruye nuestro deseo de recibir recompensas terrenales. Decía Pablo, esas son coronas que se secan, pero allá arriba yo sé en quién he creído. Yo sé que Él estará guardando mi depósito para aquel día. Amén.